Si aprecias el mundo del cine, debes conocer a Florian Hoffmeister. El director de fotografía siempre ofrece una gran experiencia visual y enseñanzas silenciosas sobre iluminación en sus películas y series. Hoy vamos a conocer más sobre su estilo y cómo lo aplica. ¿Y si el estilo de un director de fotografía es justamente no tener un estilo? O mejor, hacer que su estilo sea invisible. Es cierto que el estilo de Florian puede cambiar de proyecto en proyecto. TÁR, por ejemplo, se siente tan real como puede ser, por lo que la iluminación es muy sutil y natural, la paleta de colores es casi totalmente fría y desaturada. Pachinko, con una temática mucho más romántica, nos ofrece la misma ideología de la iluminación, pero con un look y colores únicos. Ya Antlers, una película de horror, trata y utiliza mucho más de la oscuridad y abraza las sombras. Mismo con pequeñas diferencias entre sus proyectos, siempre hay un objetivo principal: ser olvidado mientras veamos la película o la serie. I think the light should influence our hearts, but not necessarily be conscious to our viewing experience. Sin embargo, el trabajo de Hoffmeister está lejos de ser invisible para cualquiera que aprecie el buen cine y para sus colegas, que ya le han otorgado 18 nominaciones y 9 premios. Los más recientes son justamente por su trabajo en TÁR, lo que le valió una nominación a los Oscars 2023. Aunque prefiere trabajar con largometrajes, en su colección de éxitos podemos hablar de un mundo de buena publicidad y series. Claramente hay grandes diferencias entre ellos y Florian no las oculta. I prefer films. I think if you do a movie, you shoot the beginning and the middle and the end. And with the series, things change. I think the economic pressure is far greater. You have to shoot faster. Oftentimes, there is an industry around it that requires a certain way of working. So you have to do coverage, for example, maybe, or you have to shoot multiple cameras. It's just a different... Pero antes, volvamos atrás en el tiempo y entendamos más sobre cómo Florian Hoffmeister se convirtió en Florian Hoffmeister. Como puedes imaginar, Florian proviene de una escuela holística, la Academia de Cine y Televisión de Berlín. Eso significa que estudió cine desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, teniendo en cuenta no solo los aspectos técnicos de la realización cinematográfica, sino también las dimensiones culturales, históricas, sociales y psicológicas del medio. Esta visión del mundo del cine sigue presente en la manera con que Florian trabaja, y no es que no le importen los aspectos técnicos. Se trata de preocuparse más por otras cosas que por el tipo de cámara que vas a utilizar. Aunque los equipamientos no sean el enfoque principal del trabajo de Florian Hoffmeister, estas decisiones también fueron muy bien pensadas. El DOP utilizó las cámaras ARRI 65 y ARRI Mini LF, principalmente por su usabilidad, colores e interpretación más naturalista de la piel humana. Ya las lentes ARRI Signature Primes, sobre todo la 35 y la 50 mm, fueron personalizadas por la marca para rodar la película. Así, con un cristal diferente, el desenfoque se quedó más natural y Florian logró su idea de utilizar la pequeña profundidad de campo para acercar al espectador a Lidia y su psicológico. Mientras algunas personas consideren la profesión técnica, Florian cree en el arte. I personally really come from the idea of cinema being a place where you challenge your thoughts. I enjoy films that challenge me. I enjoy cinema as a place where you go as a communal experience, where everybody goes and we sit and we watch something and then we go out and drink and everybody talks about their own film in their head, Definitivamente podemos decir que Florian no solo se desafía a sí mismo en el proceso de hacer una película, sino que también desafía algunas de las reglas ya establecidas para la iluminación en el cine. Florian no teme la oscuridad, la abraza y disfruta de la interactividad entre la iluminación y los personajes. Con Florian siempre se trata del realismo, pero ¿cómo aplicó su filosofía y estilo en su obra maestra TÁR? Bueno, con casi todo. Podemos ver fácilmente desde el principio hasta el final el uso realista de la cámara y de la iluminación. De hecho, hay una sensación de no hay luces artificiales aquí, pero a veces es muy complicado ser sencillo. In her apartment, where we shot at night, we almost had to light the entire apartment 360 degrees. And it was on the 6th floor of a building and you couldn't reach it with anything. So it was a very complicated rig to build.
to have all the lights coming in from the outside. Another complication was, for example, the in-town studio where she sits and composes. The apartment only had light during the day till about 3 o'clock, and then it was completely dark. So we started shooting everything against the windows in the morning, and then we would turn around and then I would light the entire apartment and we would shoot away from the windows. So most of it is worked and shaped, but it just looks like it isn't. There's a beautiful little anecdote supposedly where somebody said, to a producer says to a cinematographer, so you only work with available light, and the cinematographer would reply, yeah, I work with every light available from the truck. Podemos decir que Florian Hoffmeister logró su objetivo de desaparecer en la película y permitir que el público fluyera en los espacios y en la autenticidad de Lydia Tarr de una manera inmersiva. Y aquí está la magia del trabajo de Florian. Al mismo tiempo que la iluminación está diseñada para ser real y auténtica, también somos guiados a mirar a las partes correctas para sentir el contenido emocional de las escenas. Y no es solo la iluminación lo que nos da esta sensación de realismo. El movimiento de la cámara es bastante orgánico. En TÁR, solo vemos movimiento de la cámara cuando los actores se mueven. Y cuando no lo hacen, bueno, no hay movimiento. El mejor ejemplo de esto es la escena de Juilliard, donde nos sumergimos en 10 minutos de una sola toma. We didn't want to feel it like a one shot, because that's like muscular filmmaking where you suddenly show, oh look, this is a single shot. So visually we thought, how would we shoot the scene if we just had static cameras? And we came up with about 30 angles. So in essence, we have a broken down scene with 30 shots, but the actor kind of decides when we cut. She pushes the editorial, and that means that the film makes her a very powerful part of the visual storytelling at this moment. Then we ended up, we did a lot of testing how to achieve this, and we ended up building a little rig with that was carried by grips, and the camera was hanging off a stabilized head. So, and then we had one day where we did a technical rehearsal only to see how the camera would move from position to position. Then we did one day where it was all rehearsed with her, and then we did a day where we shot it. Si, como dijo Florian, lo que necesitamos saber es cómo posicionar la cámara, sin duda lo ha logrado. La cámara de Hoffmeister habita espacios que crean una intimidad visual de varias maneras, especialmente en la forma que representa a Lydia Tarr desde ángulos altos y bajos, en primeros planos o desde largas distancias, y a veces incluso justo debajo de ella, como se ve en una de las secuencias increíbles en que ella dirige la orquesta. Muchas de esas decisiones se basan justamente en la idea de autenticidad. Y cuando hablamos de autenticidad, hay dos formas en que vemos a Lydia Tarr en la historia: la persona del mundo exterior y su persona privada. Cuando está en el contexto del mundo exterior, como en la primera escena, una fuerte luz principal la ilumina. Florian quería hacerla brillar de la mejor manera en que quiere verse a sí misma. Y luego hay una gran cantidad de escenas en las que ella tiene un momento de ansiedad o expone su fragilidad, donde el objetivo no era romantizar. En esos momentos se utilizó una iluminación más realista para alejarse un poco de la idealización y ver la Lydia Tarr verdadera. Some people say it feels like a documentary, which I don't think at all. It's not a documentary, but people Googled Lydia Tarr because they thought she's a real person. So it was about this authenticity. So if you take that idea of authenticity and transfer it into lighting, then you have to sell each space as an authentic space. If I have the feeling I am not in a concert hall, but in a film studio set, I, as a cinematographer, have failed. Then I felt very trusted and I felt very connected to Todd. To me, Todd Field is like an auteur in the truest sense. He wrote the script, he produced the film, and he directed it. So I kind of understand my role as a cinematographer. La jerarquía en el set es algo que Florian realmente respeta. Como dijo una vez, solo puede haber un director en un set de cine, y lo que intenta hacer es justamente escuchar y tratar de entender cuál es la verdadera intención detrás de la película. I mean, it's where directing and cinematography meet, and ideally it's an exchange of ideas. And I always think it's like shaking hands in a way, so
it's something that I would never claim to be, this is my field, there's no my, Por detrás de un gran resultado siempre hay un trabajo muy colaborativo. Florian, en sus proyectos, siempre está presente en el proceso de corrección de color, y en TÁR no fue diferente. I tend to try and really establish a look before you start shooting the films. Then all the monitors get calibrated so that the film from the day you shoot through the edit till the first moment you sit in the color grading will always look the same. Then you can use the time of color grading to really finesse the things. And this grade was a lot about the authenticity and making little changes, and shaping the where our eyes would go to and that kind of stuff. It's a very beautiful process, and we had about 3 weeks to do it for the film. El resultado final es una obra maestra que llamamos TÁR y que representa lo mejor del estilo y forma de trabajar de Florian Hoffmeister. I think we really tried to make a film where people can, feel mature and grown up when they watch it. That is something that I'm proud of, and that's, I think, would have been worth an Oscar maybe.